Hola, continuamos con el curso de Go y en este capítulo vamos a ver estructuras y punteros. Supongo que la mayoría ya sabréis lo que es una estructura, ¿vale? Haríamos type, que es para definir un tipo de variable, y lo vamos a llamar persona. Joder. Vale, type persona y le ponemos struct para indicar que es una estructura. Y ahora le podemos poner nombre, string, edad, int. ¿Vale? Entonces, ahora podríamos hacer x o mira, pp, dos puntos igual, new, persona. Esto puede recordar a objetos, pero recordad que una estructura no es un objeto, solo guarda variables. ¿Vale? Entonces, después de esto, le podemos poner pp.nombre es igual a pues Pepe González y Pepe.edad es igual a 35. Y ahora podríamos hacer fmt.printf y podríamos imprimir la estructura en sí. O sea, podríamos coger y hacer así %v y hacer Pepe. ¿Vale? Como vemos aquí nos sale Pepe González 35. Porque es toda la estructura entera. Si le ponemos solo el nombre, pues nos imprimirá solo el nombre. Y si le ponemos edad, pues solo la edad. Luego aparte, más maneras de definir. También podríamos hacer var pp persona. Perdón, var pp struct persona. Si no me equivoco. A ver, vamos a probarlo. O persona struct ahora mismo. O solo persona, no lo sé. Vale, o sea, si lo hacemos así... esto es un poco raro. Bueno, yo... Porque esto es un poco raro, pero es que yo, vamos, siempre lo haría así, o sea, poniendo dos puntos igual. Porque si no tenemos riesgo de error con el tipo. En estos casos, que le ponemos new persona. Y luego podríamos ponerle también persona y darle unos valores iniciales ya desde un principio. Haciéndolo así. Nombre, dos puntos, ppg, coma, id, edad, dos puntos, 35. Y así esto lo quitamos. Si ponemos pp también nos tendría que salir lo mismo. ¿Veis? ppg 35. Y si le ponemos punto edad, pues solo nos va a dar la edad. ¿Vale? Bueno, eso sería en sí una estructura. Y ahora, una cosa yo creo incluso más interesante sería los punteros, ¿vale? Para explicarles un puntero vamos a hacer una función que se va a llamar suma, que pide dos parámetros, n1, n2, n1 int, n2 int. Y que retorna el int, que sería la suma, ¿no? Y ahora le decimos x o directamente fmt.printf de suma de 1 y 2. Obviamente nos va a dar 3. Pues tenemos que hacer return n1 más n2. Vale, y tenemos 3. Vale, ahora esto lo vamos a hacer con valores. X es igual a 1 y es igual a 2. Y z es igual a la suma. ¿Vale? De estos. Perdón.
Vale. 3. Ahora habría una cosa más interesante que podríamos hacer. Esto, ¿qué está haciendo? ¿Vale? Se va aquí, le ejecutamos esto, le pasamos dos valores, se los pasamos y nos tiene que retornar un int. Crea esta variable al retornarla en memoria y le asigna a esta otra que crea también el valor de esto. Pero podríamos hacer algo más interesante, que sería, por ejemplo, pasarle un puntero. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues haríamos var z puntero int, ¿vale? Se define con un asterisco el puntero. Y ahora podemos hacer suma de x, y y le pasamos la dirección de memoria de z, ¿vale? Y aquí recibimos z y es un puntero. Y ahora, en vez de retornar nada, lo que vamos a hacer es asignarle desde aquí que el puntero de z es igual a n1 más n2. Perdón, var z int, tal cual, sin eso, perdón. Vale, ya tenemos el mismo resultado. Aquí, entonces diréis, ¿qué narices está pasando, no? Los que no sepáis qué es un puntero exactamente. Vale, si imprimimos esto, como vais a ver aquí, esto nos da un número que sería mejor imprimirlo en hexadecimal. No sé si... Vale. Esta dirección sería en nuestra memoria RAM donde está guardada esta variable. Al hacer un puntero le estamos diciendo que aquí, por así decirlo, esto básicamente lleva al mismo lugar donde está guardado esto. O sea que esto, por así decirlo, es una variable que está enlazada a esta. ¿Vale? La manera fácil de entender es que o sea, todos los cambios en el puntero de z, aquí en la función va a ser... Luego la z va a tener lo mismo que le hayamos hecho a este puntero. ¿Vale? Una forma... O sea, otra cosa más importante sería para sumar cadenas, ¿vale? Para números no es tan necesario porque los números son muy pequeños, ¿vale? Tienen unos 4 bytes. Pero cadenas, cada carácter tiene 8 bytes. Entonces eso ya es algo un poco más grande. Entonces, una cadena muy pequeña no, pero cuando usas cadenas muy largas, sería lo más recomendable usar punteros. Y entonces, si hiciéramos esto, ¿vale? Lo más importante es que si tú pones un valor tal cual, esta variable la está clonando y tienes la original más una copia igual en la función. Pero si haces esto, es la misma, por lo que te ahorras... O sea, imagínate que tienes un texto de 1000 letras, pues si la envías así, la X, ahora tendrías dos textos de 1000 letras, pero si lo envías así, sigues teniendo uno. ¿Vale? Y como ves, puedes recibirlo así y podrías sumar todo de esta manera, para que sea más claro, separándolo así. Y aquí le ponemos un string. ¿Vale? Y si hiciéramos esto... Perdón... Hola mundo. Obtenemos la suma de estos, pero aquí no estamos haciendo un return. Como os he explicado, el puntero, este puntero está enlazado a la dirección de z. Así que todo lo que hagamos siempre estará enlazado. Y esto es muy útil pues para eso, para optimizar o para cuando queremos hacer una función que sin hacer un return nos haga eso. Que por cierto, ¿ves? Aquí no había explicado cómo leer valor por el teclado. Lo voy a explicar ahora. Y por ejemplo, podríamos hacer una variable donde vamos a almacenar un string. Y ahora vamos a decirle, para que se entienda mejor, frase. Y ahora le hacemos fmt scanf, ¿vale? Para escanear el teclado le ponemos que es un carácter, o sea, un de tipo texto y una nueva línea, para que no coja la nueva línea al final de nuestro texto. Y le ponemos la dirección de memoria de frase. Y ahora diréis, ¿por qué esta función usa esto? Pues precisamente por eso. Como esto es un texto y podría ser largo, si hace esto, en vez de copiar el texto, solamente lo está enlazando, por así decirlo, apunta, ¿no? Por eso es un puntero, apunta a esa variable. Entonces, si hacemos esto, podríamos hacer printf, has dicho %s y le pasamos la frase.
¿vale? Y si lo hacemos, ahora podríamos decir, hey, ¿qué tal? Has dicho, hey, bueno, claro. Scanf no está pensado, o sea, da muchos problemas con los espacios. Vamos a ponerlo así para ahorrarnos tiempo de explicar. Has dicho, hey, ¿qué tal? Yo recomendaría Scanf solo para cuando es una palabra o un número. No recomiendo para frases porque da muchísimos problemas y para eso hay otras librerías que ya veremos más adelante que solucionan estos problemas.